la cámara. ¿Sale? Entonces vamos a iniciar. Pues el día de hoy tenemos que seguir con estas cuestiones de la evolución de los factores ya del vehículo. Vamos a comenzar ya directamente con enfoques de cómo evoluciona un accidente, cómo evoluciona un hecho de tránsito y cuáles son los factores. Para poder entrar en esta materia el día de hoy, pues tenemos que aventarnos directamente cómo la evolución de estos hechos de tránsito. La mayor parte de esta evolución de estos no se va a ver y no se va a producir por ese proceso de manera voluntaria. ¿A qué quiero decir con esto? De que siempre va a haber un factor, van a haber circunstancias que pueden ser sucesivas y que van a encontrarse de maneras secuenciales. Y para que nosotros podamos identificar esas maneras secuenciales, lo que nosotros tenemos que identificar o que definir es más que nada determinar el porqué de esas causas. Este es nuestro labor como peritos en materia de tránsito terrestre, buscar o identificar esas causas en las cuales se produjo ese suceso en materia de hechos de tránsito. Entonces, esa evolución de causas tenemos que analizarlas y para poder analizar esas pequeñas causas, pues tenemos que identificar primeramente lo siguiente. Resulta que hemos estado abordando, ya vimos el factor vehículo, las características de este factor vehículo. Ahorita vamos a comenzar a hablar con el factor vía, las características correspondientes de este mismo, porque resulta que dentro de estos detalles y estas características relativas con estos factores, pues podemos darnos cuenta que van a tener diferentes características que van a unir a la vía con el vehículo y con el factor humano, ¿sale? Entonces, para que nosotros podamos reconstruir un hecho, es importante que nosotros abordemos que existen momentos. Estos momentos van a ser importantes para estudiar en el proceso que abordemos un fenómeno en tránsito. Y dentro de estos momentos van a haber áreas o puntos muy concéntricos, muy particulares, que muchas veces nosotros, cuando estamos peritando en materia de criminalística, llegamos a desconocer. En materia de tránsito tenemos que abordarlos porque resulta que de estos factores o de estos elementos que estemos refiriéndonos, vamos a tener que sustentar en dónde se encontró el área o el punto final del proceso. También vamos a tener que referirnos directamente a todos aquellos datos, a todos aquellos procesos que van directamente al por qué, cómo es que lo vamos a reconstruir. Y para poder reconstruirlo, pues nosotros tenemos que definirnos directamente o encontrar esos puntos que necesitamos o que deseamos son los que vamos a tener que sustentar para que podamos, ¿cómo se llama? Pues referirnos directamente a las características que necesitamos. Entonces, en tránsito, si bien vamos a construir ese tiempo, esos momentos, tenemos que definir esas áreas o esas zonas, las cuales vamos a determinar en puntos. Esos puntos son donde vamos a situar aquellas acciones concretas para buscar encontrar la posición o la unión de varias posiciones de diferentes enfoques que vamos a estar refiriendo, ¿vale? Entonces, vamos a ver cuáles son las fases de este mismo enfoque o este mismo espacio directamente para que más que nada vayan teniendo o que vayan refiriendo un poco más a detalle sobre lo que vamos a estar abordando directamente dentro de estas características en tránsito. Entonces, ¿cuáles son las fases de este proceso de accidente? Para poder abordar estas características de accidente o demás directamente referenciadas desde ese enfoque, nosotros tenemos que referirnos que van a existir diferentes fases. Estas fases van a estar referidas o determinadas directamente a cuestiones de más que nada, ¿cómo se llama? Van a estar referidas pues más que nada a esos elementos o a esos detalles que nosotros deseamos. ¿A qué me refiero con eso? De los que necesitamos. Es por eso que tenemos que entender que este accidente, este hecho de tránsito, no se trata de esa evolución que se va a desarrollar en dimensiones físicas. En este caso, para que nosotros como peritos en materia de tránsito o en materia de criminalística tratemos de analizar esos factores, tenemos que determinar esas dimensiones físicas y ese espacio o determinar y referir ese presente espacio-tiempo que tenemos, ya que en el estudio del peritaje en materia de hecho de tránsito, necesitamos nosotros determinar o sustentar
cómo es que se encontró ese proceso. Para poder determinar este proceso, tendremos que sustentar o referenciar directamente las características propias de los elementos que vamos a estar estudiando aquí. Entonces, vamos a ver en un momentito más cada una de las fases correlacionadas directamente a las fases propias de hechos de tránsito, cómo es que son estas, cuáles son las características que vamos a tener directamente y cómo es que las tenemos que estudiar, porque resulta de que de aquí va a surgir nuestro dictamen y cómo es que nosotros, peritos en materia de tránsito, nosotros realizamos el proceso del peritaje para poder realizar estas características, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar en este preciso momento con la primera fase que tenemos que referirnos en materia de tránsito. ¿Cuál es la primera fase que debemos siempre referir en este estudio de la materia? Primeramente, esa fase de percepción. La fase de percepción que estamos viendo o que nos estamos abordando en este preciso momento van a ser dos fases de gran relevancia y de gran importancia. Primeramente, esta fase, ¿en qué se caracteriza? Esta fase, como bien dice la diapositiva, es el cual cuando una persona percibe por primera vez el peligro o el accidente. En esta fase está compuesta del punto de percepción ante el vehículo como de aquella persona que va a pasar, en este caso, una vía pública. Y ese punto de percepción, vamos a tener dos elementos importantes dentro de esos datos. Entonces, dentro de esta fase es importante que tomemos en consideración estos dos elementos que voy a subrayar en este preciso momento. La fase de percepción posible y la percepción real van a ser dos detalles que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque resulta que, ¿cómo se llama? Que si nosotros muchas veces la gente dice, es de que yo no lo vi, es de que yo estaba haciendo otra cosa. Ah, pues resulta que como estaba haciendo otra cosa, cuando ibas conduciendo al volante, tú no tuviste esa fase de percepción para poder buscar una maniobra. Y como no tuviste esa fase de percepción, pues resulta que más que nada, automáticamente, adiós, adiós, y técnicamente resulta que, que esa persona se convierte, más que nada, se convertirá, más que se va a convertir en una persona que hizo un hecho de carácter fortuito, pero homicida. ¿Por qué? Porque si hubiera visto a simple vista al momento que se está realizando los procesos sobre estos detalles, automáticamente hubiera buscado hacer maniobras para lo mejor con el volante, a lo mejor con los frenos o con el freno de mano, dependiendo de las características en ese lugar, hubiera buscado hacer esto. Por eso nosotros cuando vamos a investigar un proceso en materia de hechos de tránsito, nosotros tenemos que referirnos a estas características de los factores que tenemos que estudiar. Principalmente esta fase es importante porque de aquí, si nosotros cuando vamos a un lugar de los hechos observamos de que hubo esas maniobras, vamos a saber que hubo una percepción posible y una percepción real. ¿Qué maniobras o qué indicios nos vamos a encontrar aquí? Dentro de estas maniobras, las maniobras que nos vamos a encontrar y los indicios van a ser huellas de derrape y huellas de rodamiento. Estas huellas de derrape y de rodamiento van a ser de gran importancia porque dentro de estas características que estaremos fundamentando más adelante, son aquellas que nos van a decir principalmente cómo es que se encontró ese lugar, si a lo mejor frenó, si iba a exceso de velocidad, si tuvo esa percepción, no la tuvo, son los detalles que nosotros vamos a estar estudiando en estos factores de tránsito. Entonces, esta es la primera fase. Los datos más importantes que tenemos que tener en consideración dentro de esta fase es que la percepción posible y la percepción real van a ser importantes. ¿Para qué? Para nada más y nada menos para buscar hacer lo que nosotros conocemos en materia de tránsito, las presentes maniobras de freno. En este caso, dentro de estas maniobras de freno, vamos a tener diferentes tipos de huellas que más adelante en el estudio que estamos viendo del estudio de la vía,
vamos a ver los diferentes tipos de huellas que existen en este enfoque, ¿sale? Entonces, hasta el momento estamos ya comenzando a estructurar los factores que necesitamos, las características que requerimos para poder realizar nuestra presente investigación en cuestiones de este suceso, en cuestiones de este proceso de tránsito y cómo es que lo vamos a referir. Entonces, hasta aquí estamos viendo más que nada estos detalles. ¿Qué es lo que se tiene que investigar? ¿Qué investigamos cuando llegamos al lugar? Cuando observamos esas huellas de frenado, huellas de rodamiento, huellas de derrape, dependiendo, podemos ver que se existió esta percepción posible y esta percepción real entre el punto del conductor y entre el punto de la persona que estuviera así. En este caso, esa es la primera fase, datos importantes que tenemos que abordar. En este caso, ahí los pongo. Voy a tomar recaptura, tú me dices cuando pueda quitar. Ok, vamos, déjame ver tu chat. Listo, vale, perfecto, vale. Entonces aquí estamos analizando los detalles, las características que estamos ahorita refiriéndonos. Vamos a seguir con el siguiente elemento, vamos a seguir con la siguiente diapositiva para que podamos ver el otro detalle. Ya vimos que en la fase de percepción vamos a tener otro detalle. Aquí en la fase de percepción se supondría que el peatón, se supondría que en este caso el que va conduciendo debería nada más y nada menos, debería de no ir a exceso de velocidad. Sin embargo, como va a esos excesos de velocidad, resulta que esta pequeña persona automáticamente se está metiendo en un precioso conflicto de carácter penal con las cuestiones de las leyes. ¿Por qué? Porque como iba a excesos de velocidad, esta fase no la va a poder realizar y automáticamente va a tener un presente conflicto directamente dentro de las características que estaremos analizando o que estaremos resolviendo. Entonces, es importante que nosotros determinemos que mientras la fase de percepción nos dice las maniobras de frenado y las maniobras para evitar ese suceso siniestro que puede convertirse en un caso doloso, en la fase de decisión, si la persona que viene conduciendo ese vehículo no iba a exceso de velocidad, en otras palabras, y automáticamente, como iba a exceso de velocidad, no se detuvo, en la fase de decisión, como bien dice aquí, en este caso es cuando el conductor y el peatón intentan reaccionar ante ese estímulo y es cuando se producen, en este caso, a lo mejor volcaduras, a lo mejor una pequeña fase que se conoce como eh, ¿cómo se llama esto? Se conoce como los datos del método Harper, que vamos a decir que es la embestida básica, porque hay tres tipos de embestidas que más adelante vamos a comenzar a calcular, detalles dentro del factor de hechos de tránsito, cálculos matemáticos para investigación criminalística en casos de atropellos, porque hay dos tipos de atropellos, los atropellos, ¿cómo se llama? Los atropellos típicos y los atípicos. En esta parte de la fase de decisión, pues resulta que pues no se va a poder hacer eso, no vamos a poder buscar detenernos al instante y que automáticamente vamos a tener lo que se conoce como un Bushnell Night, ya me acordé, Bushnell Nighting, y que automáticamente ese Bushnell Nighting, que se conoce como una embestida simple, puede llegar a lesionar la parte de dónde, de la cadera, del hueso de la pubis hasta las partes, hasta los huesos directamente de los pies, del fémur, el radio y más que nada los huesos que se encuentran en la parte de dónde, se encuentran directamente en la parte inferior del cuerpo. Por eso mismo, nosotros tenemos que abordar y definir todas aquellas características que estaremos viendo más a detalle dentro de estos factores en cuestiones del tránsito. Entonces, aquí estas dos fases van a depender mucho del conductor y sobre todo si viene o no viene exceso de velocidad. Dentro de esta fase, ¿qué vamos a tener?
Aquí vamos a tener directamente dentro de esta pequeña fase de decisión, nosotros vamos a tener también otro indicio muy importante, que va a ser más que nada las huellas, que vamos a ver más adelante, las huellas de desaceleración, ¿sale? Más adelante vamos a comenzar a ver un poquito de las huellas y luego comenzar a hacer al final ya cálculos para poder buscar la metodología criminalística en esta materia para que se puedan hacer prácticas y demás, pero en esta fase de decisión estamos abordando esos detalles, el por qué la gente no debería ir a excesos de velocidad, por qué no debería ir directamente a esos, más que nada, a esos factores, a esos procesos, porque resulta que si va automáticamente así, a exceso de velocidad, automáticamente va a tener una lesión que puede ser más que nada tanto para la víctima, que en este caso es el peatón, una lesión que puede hacer que los deje inválido para toda la vida, y en dado caso la persona que iba conduciendo, que a lo mejor si querer, como iba a excesos de velocidad, mate a la persona y se convierta de un caso fortuito que se pudiera haber resuelto en un juzgado arbitrario de la ciudad o del estado a un caso de carácter doloso, y más si esta persona venía con efectos alcohólicos. Ahí es donde nosotros tenemos que abordar ese pequeño estudio de la fase de decisión. Más adelante vamos a ver los diferentes tipos de huellas que existen, las características propias de estas huellas, los elementos que tienen dentro de esta fase y cómo es que más que nada, cuáles son las lesiones que nosotros siempre como criminalistas debemos de buscar cuando encontramos estas cuestiones del tránsito. Entonces, hasta aquí dudas, comentarios, Jacqueline. Te doy un momento para que le tomes captura y vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Listo, no, ninguna. Ok, vale. Bueno, voy a seguir. Entonces, ya tenemos la segunda fase. Vámonos directamente ahora a la tercera fase de los detalles en cuestiones de tránsito. Una vez que ya hemos hecho esta fase de decisión, entramos directamente a la fase de conflicto. Esa fase de conflicto resulta que es la que más nos importa para hacer un procesamiento en manera pericial, porque es la fase que más me va a importar a mí, yo como perito en tránsito, y a ti como perito en criminalística. Resulta que en esta fase es donde ya se culminó ese hecho. En esta fase, más que nada, está el último periodo, es la última fase. Y dentro de estas tres detalles, dentro de esta fase en cuestiones de tránsito, vamos a distinguir tres detalles sumamente relativos e importantes, y que son importantes que debemos estudiar porque estos van a estar referenciados con los principios básicos de la presente criminalística, principalmente el principio de correspondencia de los hechos. Aquí te lo voy a poner para que más o menos recuerdes. El principio de correspondencia de los hechos nos va a referir directamente al área de conflicto. El área de conflicto va a ser en el área en donde existió ese choque, esa colisión, ese atropellamiento. Ese va a ser conocido como el área de conflicto, que forma parte o alusión al principio de correspondencia de los hechos. Esto en relación a los factores relativos en materia de hechos de tránsito. La posición de conflicto se va a referir directamente a la posición en donde, o sea, el proceso en el que a lo mejor se levantó, supongamos que haya sido una persona atropellada, y esto va a referir directamente al principio de certeza. ¿Por qué? Porque al momento que golpea, esta persona se va a levantar, siempre se va a levantar en el aire y otra vez va a caer. Si cae en el vehículo o cae hacia abajo o sale proyectada para la izquierda o para la derecha, vamos a estar abordando ese principio de certeza, porque el principio de la parte final que corresponde a la posición final nos va a referir, según la criminalística, al principio de intercambio. ¿Por qué? Porque como bien nos decía Edmund Lockhart, siempre va a existir un intercambio entre lo que se encuentra en el lugar de los hechos
con los datos que se encuentran dentro de los factores relativos a el móvil. En este caso, aquí estamos abordando detalles importantes que tenemos que referirnos directamente y por el cual nosotros como criminalistas debemos abordar directamente estos detalles. Entonces, hasta aquí estamos abordando la fase de decisión, la fase de conflicto, los detalles que debemos referirnos, el por qué es importante y por qué nosotros no debemos de hacer caso omiso a estas fases. ¿Por qué? Porque ya tenemos la fase de quién. La fase, voy a volver a las diapositivas, importante porque son tareas, eso van a venir en el examen. Estas fases son importantes que todo el perito en materia de criminalística la sepa, porque van a venir principalmente porque vienen en el examen. Segundo, porque la forma en que se investiga, el perito en criminalista tiene que, cuando llega al lugar, antes de que llegue el perito en materia de hechos de tránsito, tiene que llegar al lugar y hacer toda la metodología correspondiente al proceso en el que se está encontrando. Tenemos la primera fase, que es la fase de percepción. Una vez que terminamos la fase de percepción, en este caso que lo está viendo como busca maniobras, la segunda parte es la fase de decisión, y ya llegamos hasta la tercera fase, que es la fase propia del conflicto. En esta parte estamos viendo que dentro de esta fase propia o referencial a los datos del presente y suceso en el que estamos investigando o en el que vamos a investigar, estamos viendo que existe la fase de conflicto. Esta fase de conflicto tiene relevancia a esos tres datos que estamos viendo, que pueden, en este caso, son el área de conflicto, que es donde cayó el punto de conflicto, en donde golpeó y la posición final hacia donde cayó, a la izquierda, a la derecha, adelante, hacia atrás, o a lo mejor fue que cayó en la parte del vehículo. Hasta el momento ya tenemos los detalles directamente de las fases. Vamos a ver más a detalle estos datos que vimos hace un momento en la fase de quién, en la fase propia del conflicto. En la fase propia del conflicto estuvimos identificando que existía área de conflicto, punto de conflicto y punto final. Entonces, vamos a ver más que nada en este preciso momento en qué consiste el área de conflicto. En hechos de tránsito, cuando queremos investigar o buscar realizar los procesos de investigación en materia de criminalística y saber cómo vamos a poder investigar, cómo vamos a coordinar o demás, si nosotros queremos trabajar o queremos sustentar estos factores en cuestiones de materia de tránsito terrestre y enfatizando mi presente metodología de la criminalística, tenemos que entender que el área de conflicto va a ser el espacio en el que se va a desarrollar la posibilidad del accidente. Aquí podemos ver a una persona que teniendo un puente ahí alrededor, a carreñita, decide aventarse así como un animalito, lamentablemente, decide aventarse a la Viva México, ¿al qué? Al flujo vial. Automáticamente, ese tipo de situaciones, según tipología de derecho, esto se considera como un accidente de carácter fortuito. ¿Por qué fortuito? Que más que nada, ¿quién va a ser el responsable? Supongamos que en este caso, esta persona la atropelle y ella dice, es que quiero demandar a la persona que me atropelló de más, ella no va a poder demandar. Lo máximo que se le van a dar y que se le pudiera dar son las curaciones, pero hasta ahí. ¿Por qué? Porque esa persona, teniendo acá arribita, y lo voy a señalar en este momento, teniendo arribita de él, en este caso, un presente, que un puente, decide aventarse a la Viva México por el flujo vial. Lamentablemente, cuando esas personas avientan a la Vía México el flujo vial, teniendo arriba un puente o un lugar donde se puede pasar las personas, pues automáticamente se convierte en una persona, ese hecho se va a convertir en fortuito, que el responsable del vehículo no tuvo la culpa. ¿Por qué? Porque había un lugar específico para donde pasaba. Y aunque puede existir una fase de maniobra, una fase de percepción, de decisión y antes de llegar al área de la fase de conflicto, resulta que la persona que va a tener la culpa principalmente va a ser esta persona. Aunque por eso nosotros cuando llegamos en materia de peritos en hechos de tránsito del lugar,
el criminalista ya debe haber descrito a lujo de detalle si se encontraba, más que nada, la posición final del cuerpo, cómo se encontró el vehículo, si había algún puente, si esto era un crucero. Más adelante vamos a ver los diferentes tipos de vías que se encuentran en esta materia de derechos de tránsito. Vamos a estar identificando estos factores, estos detalles que tenemos que sustentar y que tenemos que defender en una materia en materia pericial dentro de los hechos de tránsito. Entonces, vamos a seguir, hasta aquí estamos viendo los detalles por el cual muchas veces la gente considera o confiere directamente que va a estar, que no, que automáticamente le tienen que pagar. Resulta que, pues no, porque automáticamente, adiós. Adiós, 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 adiós. Entonces, aquí estamos viendo estos presentes detalles, estas pequeñas características de los referentes que vamos a estar anexando más adelante. Aquí tenemos el área de conflicto y bueno, vamos a seguir con los detalles. Entonces, área de conflicto fue la primera. Aquí podemos ver un caso de carácter fortuito, no doloso. Vamos ahora al presente punto de conflicto. ¿En qué consiste el presente punto de conflicto? Una vez que ya vimos el anterior, que era el área de conflicto, el punto de conflicto, como su nombre lo dice, es donde prácticamente ya se consuma ese hecho de tránsito, el que corresponde a la posición máxima. En este caso, aquí podemos ver, más que nada, una persona que arrolló técnicamente a un motociclista. Por eso siempre se recomienda que en este caso siempre los motociclistas traigan nada más y nada menos casco, porque no falta ese tipo de cosas que automáticamente, ¡pum!, puede llegar a pasar esto. ¿Y por qué llega a pasar esto? Porque aquí más adelante lo vamos a ver, pero espero que lo hayas visto con Alondra. Aquí hay algo que se conoce como energía cinética mecánica. La energía cinética es aquella que se encarga que el vehículo esté en movimiento. Cuando sufres alguno, en este caso algún desperfecto de la moto o demás, lo que propicia es que la energía elástica salga proyectando a la persona. Y si otra persona iba hacia atrás con energía cinética, ¡pum!, automáticamente golpea. Y toda la energía, todo este proceso se llama como la ley del momentum, la ley propia del momentum. ¿Por qué se conoce como la propia ley del momentum? Porque resulta, momento, que en física nosotros tenemos que las partículas van a estar en constante movimiento y para que algo se detenga, por ejemplo, cuando vamos en una combi, en un pecero, en el metro, nuestro cuerpo cuando inicia o cuando entra a ese objeto que es mecánico, que tiene ese proceso de cinemática, automáticamente se convierte esa fuerza en nosotros. Y cuando en este caso el metro, la combi, el micro o cualquier cosa que estés conduciendo se detiene, tú no te detienes y toda esa energía busca salir. Es por tal motivo que a veces te vas hacia adelante, hacia atrás, o luego por eso comienzas que te duelen las nachas, que te duelen las posaderas o la espalda. ¿Por qué? Porque si estás constantemente trabajando en esos lugares, lamentablemente luego va a pasar esto, porque es la propia ley del momentum. Y aquí podemos ver que en esta pequeña imagen es donde se consumó el accidente. Aquí podemos ver que automáticamente la persona tuvo un desperfecto en su presente moto y salió proyectada hacia la izquierda. Y como no traía casco, lamentablemente, pues resulta que impactó directamente con el retrovisor del otro vehículo y automáticamente propició su muerte. ¿Por qué? Porque la energía buscaba salir y esa energía que buscaba salir automáticamente le propició la muerte. Por eso lamentablemente se recomienda o se debería recomendar, mejor dicho, se recomienda que todos los motociclistas automáticamente cuando salen de cualquier proceso deberían de traer nada más y nada menos que casco. ¿Por qué? Porque no siempre llega a pasar que a lo mejor la vía y demás pueden llegar a referirse directamente en estos detalles, más adelante los vamos a ver, pero aquí estamos viendo que los detalles del carácter del punto de conflicto son estos factores que vamos a estar identificando y que vamos a estar calculando más adelante para que se pueda identificar estos factores en cuestiones de tránsito. Entonces, hasta aquí tenemos el punto de conflicto. Vamos a la última parte, la presente posición final.
En hechos de tránsito, una vez que encontramos el área de conflicto, el punto de conflicto, tenemos que buscar o identificar esta propia posición final. ¿Por qué es importante? Porque resulta que más que nada nosotros tenemos que identificar que esta posición final es la que nosotros tenemos que identificar para poder realizar el avalúo, para poder realizar los factores que se encuentran y demás, quién tuvo la culpa, las responsabilidades, los daños que hubieron y técnicamente dentro de estos valores o esos factores es donde nosotros tenemos que buscar el proceso de peritaje. ¿Por qué? Porque aquí es donde se hace todo el proceso más sistemático dentro de nuestra evaluación de lo que estamos realizando o lo que estamos investigando. Entonces, aquí podemos ver a simple vista un pequeño percance entre dos vehículos, entre el vehículo A, que en este caso es el blanco, y el vehículo B. La respuesta que nosotros más adelante vamos a ver en los tipos de daños vehiculares y que vamos a hacer la práctica el 1 de julio cuando tú vengas, directamente aquí en a IMEI, principalmente, pues aquí voy a quitar, voy a poner en otro lugar el objeto A y objeto B voy a ponerlo en otro lugar para que se entienda mejor. En este caso lo voy a poner arriba. Este es el objeto A y este es el objeto B, el vehículo B. Esto que estamos viendo aquí, que lo voy a señalar a continuación con esto, tenemos aquí una bolladura de objeto duro. Tenemos que el vehículo A de carácter blanco tiene una bolladura y tenemos que el vehículo B también tiene más que nada una fractura, nada más y nada menos en la parte anterior del vehículo y directamente en la parte de las salpicaderas propias del vehículo. La pregunta aquí que posiblemente se pudieran hacer o que nos podemos hacer, que el Ministerio Público nos pueda hacer, ¿quién fue el responsable de este suceso? Aquí podemos ver a lujo de detalle directamente en este pequeño hundimiento por cuerpo duro y por excesos de velocidades, que existe un hundimiento. Y aquí tenemos una fractura directamente de la parte anterior del vehículo, tenemos una fractura así que son considerables. Aquí va la interpretación criminalística y reconstrucción de los hechos, que es el último principio de criminalística. El vehículo blanco iba pasando normalmente, pero lamentablemente el vehículo B iba a excesos de velocidad. ¿Cómo yo sé que es un exceso de velocidad? Porque automáticamente estoy viendo esta pequeña fractura. Esa fractura que estamos viendo a continuación directamente en ese proceso, en estas situaciones, en cuestiones de hechos de tránsito, esa fractura que se puede dar aquí a continuación, esa pequeña fractura que estamos abordando y que estamos identificando, eso nos está diciendo que automáticamente el vehículo de carácter A iba normal y la pequeña fractura que estamos viendo ahí directamente del vehículo B, podemos darnos cuenta que el vehículo B iba a exceso de velocidad y cuando el vehículo iba pasando, como no respetó las medidas de señales que corresponderían directamente a seguridad vial, pues automáticamente, ¡pum!, destruyó y es por tal motivo que tenemos esta pequeña situación. Entonces, aquí estamos viendo, más que nada, un pequeño enfoque de mecánica de hechos. Mecánica de hechos, es una pericial que también realiza el perito en materia de tránsito. Esta mecánica de hechos es importante porque vamos a estar, es importante porque de esta, la mecánica va a surgir de la posición final. Así que es importante que la trabajemos porque si no la trabajamos, ¡pum!, adiós, automáticamente vamos a tener un problema. Así que es importante que nosotros la identifiquemos, porque si no la identificamos vamos a tener un problemita. Así que estamos aquí identificando esta pequeña mecánica. Inconscientemente hicimos una mecánica, hablé un poquito de otros elementos que más adelante voy a abordar directamente, pero hasta aquí el momento estamos viendo los factores de la posición final, la relevancia que tiene estos elementos, estos detalles en cuestiones de tránsito, los factores que se van a sugerir y se van a suscitar directamente dentro de estos elementos. Más adelante los vamos a estar detallando. Hasta el momento solamente te dije que eso es un hundimiento, pero más adelante, reitero, vamos a estar sustentando, identificando o propiciando estos detalles que refieren directamente a los vehículos, hundimientos, corrimientos y que forman parte de la materia de evaluación de bienes muebles e inmuebles en cuestiones de tránsito terrestre. Entonces, con esto estamos terminando estas diapositivas. Voy a detener un momento para buscar las otras diapositivas. Y bueno, hasta el momento alguna duda, Jacqueline, sobre lo que estamos viendo en esos factores de vehículo.
en estos más que nada detalles que se refieren directamente al vehículo. No, por el momento no, no tengo ninguna. Dudas, preguntas, comentarios. No, por el momento no. Ninguna duda, ninguna pregunta. Ok, dame un momentito, déjame buscarlas. Ok, ya que estamos abordando directamente los detalles de materia de tránsito, pues es momento que también abordemos ya o como comencemos a abordar los detalles que se refieren directamente a cuestiones de los factores en tránsito terrestre. Entonces, ahí va la de presentación, ahí va. Ok, tenemos que abordar ahora, ya que estamos sistematizando o refiriéndonos directamente a cuestiones de tránsito, a las cuestiones de estos enfoques, tenemos que identificar cuáles son, más que nada, tenemos que identificar cuáles son los propios indicios en esta materia en tránsito, los detalles que vamos a identificar, todas esas características, y todo lo que va a referirse dentro de estos factores en tránsito. Aquí vamos a identificar cuáles son los indicios relevantes en esta materia, ¿sale? Entonces, dice tu pantalla está siendo compartida, espera un momento. Bueno, mientras espera un momento esto, vamos a seguir con esto. Estamos a punto de terminar esta clase, no materia, porque todavía nos falta otro, nada más de un momentito, ¿por qué no quiere compartir? A ver. No estás viendo nada, ¿verdad, Jacqueline? No, Dame un momentito porque no sé qué. ya se ve.
¿Ya se ve ahora, Jacqueline? Ya, ¿Ya se ve ahora o no? sí. Ok, pero no te enojes. No. Ok, va. Perfecto. Vale, vamos a seguir entonces. A ver, siguiendo directamente estos detalles en criminalística, tenemos que identificar cuáles son los indicios que tenemos que aventar. Así que para poder identificarnos los indicios, tenemos que abordar primeramente propio el presente choque. ¿Qué es un choque según la criminalística? Primeramente, un choque va a ser una colisión de un vehículo contra un obstáculo inmóvil, que puede ser un árbol, poste, autos, muros, etcétera, y que radica en un alto porcentaje el factor humano y fallas mecánicas. Sin embargo, te lo digo, pueden ocurrir otros factores, pueden ocurrir otros detalles dentro de este detalle del choque. Sin embargo, dentro de las propias características que estamos identificando dentro de este factor de choque, aquí podemos identificar a lujo de detalle las características propias que estamos refiriendo dentro de este detalle o de estas características sistemáticas de este proceso en cuestiones de tránsito terrestre. Aquí estamos viendo en este momento que el propio choque es esa colisión, ese obstáculo. Entonces, nosotros como criminalistas tenemos que identificar estas características de la colisión. ¿Cuáles son las características del choque? Son posiciones en las que pueden ocurrir un choque de un vehículo con otro. ¿Y qué tipos de choques o características de choques vamos a tener? Van a haber algunos que son, por ejemplo, con el vehículo en la parte de adelante, por la parte de atrás, la parte de frente, con el vehículo en cruce o intersección, con el vehículo que nos rebase cuando lo rebasamos, ese va a ser el choque. Y dentro de este choque vamos a tener este pequeño que ahorita voy a presentar otras diapositivas para que más o menos se vaya viendo qué es el roce y todos esos detalles. Voy a mostrar otras diapositivas donde estaremos abordando lo que es el raspado, lo que es la colisión, las características de estos mismos, y cómo es que nosotros identificamos. Lamentablemente, como criminalistas y peritos en tránsito, si se enfoca en tránsito, tenemos que observar o tener un ojo tan desarrollado más minuciosamente que otras periciales, porque resulta que tenemos que identificar estos. A simple vista no se ven, pero nosotros tenemos que identificarlos y tener que sistematizar un poquito más, observar más detalladamente para poder identificar cuál es un raspado de un rasguño, cuál es una fractura en relación a un desprendimiento o un colgajo, que más adelante vamos a ver los diferentes tipos de más que nada indicios, que ya vamos a comenzar a verlos, pero vamos viendo que hasta el momento tenemos la colisión y tenemos el raspado, este roce violento de un vehículo en la parte lateral contra un obstáculo fijo, principalmente una un delimitador de carril, puede ser a lo mejor también otro vehículo que va fijo, o a lo mejor en este caso un árbol, una pared, ese va a ser un raspado. Y lo que vamos a hablar ahora, colisión frontal, las características es un choque. Al final de cuentas, una colisión frontal también es un choque. Esta colisión frontal es aquella que se da y se recibe con las partes delanteras de los vehículos. Importante, el choque puede ser, va a ser por adelante o por atrás o por el frente, pero se va a llamar colisión o se debe llamar verdaderamente colisión de manera frontal cuando es hacia adelante, y más que nada puede ocurrir cuando el vehículo viene en sentido contrario o viene invadiendo el carril de nosotros. Esa colisión frontal surge principalmente diferentes detalles que más adelante en cuestiones de carácter físico vamos a estar identificando, analizando, refiriendo, porque aquí tenemos que referirnos estos detalles dentro de estos sucesos o estas características que estaremos sistematizando para poder referir o identificar el porqué de ese pequeño suceso en cuestiones de tránsito terrestre. Hasta aquí estamos viendo que este pequeño choque frontal, estos son los factores o la causística criminalística de este choque. El choque frontal dice que ocasiona más muertes. Este choque es el que va a ocasionar más muertes, porque como bien te comentaba hace un momento, aquí vamos a tener la ley del momentum.
Los vehículos van en constante movimiento, se convierte la persona que está manejando ese vehículo en parte de ese dinamismo, en parte de esa mecánica y dinámica que tiene el vehículo, y automáticamente cuando pasan, golpean. Y cuando golpean, automáticamente lo que se propicia es dos cosas importantes. Parte número uno es que automáticamente cuando golpea el vehículo, las personas salen proyectadas entre sí. Existe esa energía cinemática que va a buscar salir. Y más si no tienes un cinturón, te mueres automáticamente con el presente volante, menos si no tiene en este caso, bolsa de aire, ¡pum! Con algo que se conoce como el latigazo cervical, que es el delta B, automáticamente te produces la propia muerte. Por eso es importante que se traiga el cinturón de seguridad, que se busquen las medidas en cuestiones del factor humano, que no se venga peleando, no se venga con el teléfono celular, el conductor o demás, porque automáticamente te puedes llegar a matar y puedes matar a otra persona, o pueden matarte a ti o matar a diferentes personas. Es por tal motivo que referimos directamente esas características del enfoque de la cuestión de los detalles del choque. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener algo que se llama energía elástica. La energía elástica, algo que nos va a referir propiamente la energía elástica es que al momento que existe la colisión frontal de estos dos vehículos, va a ser que los vehículos van a golpear, sacar toda la fuerza y una vez que saquen toda la fuerza que tienen de esa energía mecánica, de ese momentum, van a, pum, separarse. Y es por tal motivo que van a quedar en una posición final diferente. Y va a ser nuestro deber, principalmente criminalista, identificar cómo fue esa colisión, cómo fue, en dónde se encontraba la posición final y el del perito en tránsito, cuáles fueron los factores que propiciaran esa presente colisión frontal. Por eso, al final de cuentas, como entran tres leyes físicas, que es la ley de la cinemática, la dinámica y sobre todo la ley de la elasticidad, es por el cual produce mucho más muertes que otras presentes muertes que estamos refiriéndonos o que vamos a referirnos más adelante, pero que es importante que abordemos aquí. Entonces, es por eso que esa pequeña colisión frontal que estamos abordando son tres partes y son tres leyes físicas. Por eso, al final de cuentas, ser criminalista tiene que tener matemáticas. ¿Por qué? Porque aquí en colisión frontal abordamos lo que es nada más y nada menos la energía elástica, la energía cinética, la mecánica, las leyes de Newton y las cuestiones de la ley del momento. Más adelante vamos a abordar eso, pero ahí estamos abordando la característica de los choques. Entonces, tenemos dentro de estos choques otros indicios importantes, principalmente que cuando existen choques van a haber voltaduras de la llanta delantera a la izquierda. Más que nada, esto va a propiciarse siempre cuando una persona intenta rebasar un vehículo. Otro detalle, otra causística de la presente criminalística en cuestiones de choques van a ser propiamente o meramente referidas directamente a la fatiga de quién, a fatiga mental de la persona, y es por tal motivo que van a haber volcaduras del vehículo o principalmente estas surgen por condiciones climáticas del camino, principalmente porque está lloviendo, porque a lo mejor el camino ya estaba desgastado, demás. Aquí vamos a tener cuestiones que se van a referir directamente al peralte de dónde, al propio peralte directamente de quién. Vamos a referirnos directamente dentro de este factor al propio peralte del camino. Más adelante, cuando comencemos a hacer operaciones matemáticas y físicas, que es la última parte de la materia, vamos a estar viendo que el propio peralte es uno de los factores importantes o se refieren para poder sistematizar y sobre todo estudiar esos detalles relativos a dónde, a cómo se pueden identificar e investigar ese factor en cuestiones de vehículo. Entonces, ahí estamos viendo que ese propio peralte nos va a referir directamente a esas cuestiones, en cuestiones de la volcadura de la llanta. Otros factores por el cual va a existir un choque frontal o una colisión frontal va a ocurrir en situaciones de carácter básicas, en cuestiones del trayecto como un tramo de un camino, una curva o una intersección. Es importante que por eso el criminalista y por eso siempre, por eso cuando tú llevaste conmigo, por eso en este caso, cuando tú llevaste conmigo Criminalística 2, espero que no te haya traumatizado cuando llevas esa materia, yo te enseñé el lujo de detalle de escribir
En esta materia vamos a volver a enseñarte a describir, voy a volver a especificar o fundamentar más detalladamente la descripción escrita, porque resulta que para poder describir tenemos que sistematizar o referirnos directamente, bueno, poquito, vamos a tener que aventarnos, pues más que nada, aquí dentro de esta materia, dentro de este detalle, vamos a tener que describir más que nada caminos, curvas, intersecciones, para saber qué pasó, cómo pasó, buscar ese principio de reconstrucción de hechos. Ese es el deber del criminalista, describir y cuando ya tenga la descripción, en conjunto con el perito en tránsito, buscar saber el porqué de esas causas. En este caso, aquí por ejemplo, en la práctica que tengamos el día 1 de julio, también te voy a comenzar a buscar que comiences a describir los diferentes lugares, las diferentes características que se estén refiriendo aquí, porque aquí vamos a estar abordando, identificando cómo es que se describe, cómo es que se debe describir o cómo es que se debería describir, porque aquí es donde vamos a comenzar a sustentar, a identificar o a referirnos diferentes sustentos o diferentes factores, ¿vale? Entonces, vamos a tener que decorar un poquito, obviamente va a ser, pero te voy a dar un repaso, obviamente te voy a mandar videos también para que no tengas problemas, pero ahí estamos viendo que también es importante la vía. También vamos a ver los diferentes tipos de vías, pero bueno, siguiente. Otro indicio que va a publicarse directamente del choque va a ser lo que se conoce como el alcance. ¿Qué es el alcance? Porque he escuchado y posiblemente a lo mejor habrás escuchado que los aseguradoras o demás personas refieren directamente a esas cuestiones de que refieren directamente a las cuestiones de percances viales, principalmente el perito en materia de criminalística puede peritar en esta situación. Por eso también tú como criminalista llevas esta materia. ¿Por qué? Porque tú, sin necesidad de estudiar la licenciatura, la especialidad o algún diplomado en hechos de tránsito, tú puedes hacer peritajes en cuestiones de percances. ¿Qué es esto de percances? Cuando un vehículo circula a mayor velocidad que otro y este lo procede y puede llegar a causar o chocar contra él. En este caso, son cuestiones básicas que, por ejemplo, va a existir una bolladura, un rayón, algo que algún frena fractura simple directamente de la carrocería del vehículo. Tú como criminalista vas a poder hacer esos percances sin necesidad de tener que esperarte al perito en hechos de tránsito, porque digo, por eso sí se va esa materia, por eso se tiene que identificar los valores, porque de aquí se van a sustentar esos enfoques dentro de la totalidad de los referentes a los daños, ¿vale? Principalmente lo que va a hacer el presente perito en tránsito terrestre se va a enfocar de identificar daños. Y el perito criminalista acá, si refiere a cuestiones de percances o dictamina en cuestiones de percances, va a buscar solo identificar los daños y va a llevar esos daños a que un perito en hechos de tránsito, pues más que nada identifique cuánto vale ese daño, cuánto vale ese golpe, cuánto vale esa situación y demás, ¿vale? Entonces aquí estamos identificando, aquí nos estamos refiriendo estas propias características que se refieren directamente a estos detalles en hechos de tránsito. Entonces, hasta aquí estamos identificando estos procesos, vamos a identificar más adelante, vamos a seguir con la siguiente diapositiva, para que más o menos se vaya identificando o que se vaya refiriendo más identificaciones que vamos a ver. Entonces, hasta ahí estamos viendo unos elementos. Ahora bien, tenemos que ahora también abordar el propio estudio de quién, el propio estudio de las huellas. Dentro de esta materia también es importante que comencemos a tener algo que se conoce como el ojo de buen cubero. ¿Por qué? Porque a simple vista, aquí posiblemente si observamos esta imagen, no se observan huellas, pero la respuesta es de que sí se observan huellas. ¿Cuáles son las huellas que podemos observar aquí? Aquí podemos ver que a diferencia del pavimento, que en este caso es más gris, aquí tenemos que se observa una pequeña huella. ¿Por qué? Porque se observa que está pintado de otro color. Esta coloración aquí, 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 aquí y aquí me estarán refiriendo que esta persona hizo una maniobra de qué? Una maniobra de frenado.
Principalmente las huellas de arrastre van a ser propiciadas por huellas de frenado, por más que nada por maniobras propias de frenado. Sin embargo, estas propias huellas es importante que las analicemos, porque si no las analizamos, podemos tener un proceso, un factor que nos puede llegar a propiciar o alterar la propia evidencia que estamos identificando. En este caso, hasta el momento, estamos refiriéndonos detalles o situaciones que vamos a identificar más adelante. Aquí podemos ver estos detalles, estas características propias, estos sustentos que nos van a identificar y que tenemos que identificar más adelante en la ya cuando estemos terminando ya el curso. Voy a mostrar también ya los diferentes tipos de huellas, porque lo que es la huellología es algo bien sencillito, bien fácil, hasta inclusive te voy a pasar las diapositivas, porque es algo fácil. Créeme que identificar una huella de arrastre, de rodamiento, mientras no me digas, como me han dicho otros alumnos, fácil para usted, profesor. Eh, Digo, pues que a mí me gustan los vehículos, pero bueno, entonces, pues técnicamente no me había dado cuenta, ya son las 5, me aventé casi 2 horas aquí, de tres de la tarde a 5, 3 a 5. Bueno, así que por el día de hoy vamos a dejar tránsito porque si no, no voy a acabar y me voy a seguir aventando. Así que, pues con el día de hoy terminamos cuestiones de tránsito. Voy a pausar un momentito la grabación para que esto sea para tránsito. Y vamos ahora a meternos a materia de sistema de identificación, ¿sale? ¿Vale? Entonces, con esto terminamos tránsito. ¿Qué es tu tarea que me tienes que investigar? Una vez te la voy a proyectar. ¿Qué me tienes que traer? ¿Qué me tienes que mostrar de tarea? Y que te lo voy a subir en un rato directamente en Classroom. Así que vamos a compartir. Creo que no sé qué yo compartir, así que ya, ok, ya está apareciendo. Ok, tu tarea tiene que ser la siguiente. Tarea. Vas a investigar los diferentes, ¿qué es un motor? ¿Y qué es y qué es un freno? ¿Qué es un freno? ¿Qué es un motor? Y lo más importante, ¿cuál es la anatomía de la llanta? ¿Sale? Estas tres que las investigues y que las subas en Classroom, te lo voy a subir más que nada en la tarde, esta tarea en conjunto con esta grabación para que tú puedas ver a detalle estos elementos en cuestiones de tránsito, en cuestiones de detalles y demás. Y bueno, entonces, ¿qué es un motor? ¿Qué es un freno? Y la anatomía de la llanta se van a estar identificando o se van a estar refiriendo para el día ¿de qué? El día miércoles próximo que tenemos que hacer de tránsito para que podamos identificar o sustentar más detalladamente ¿sale? Entonces, ¿qué es un motor? ¿Qué es un freno? ¿Y cuál es la anatomía de la llanta o del neumático? Lo voy a cambiar para que más, porque posiblemente lo puedes que no le encuentres así. Neumático. ¿Sale? Entonces, esa es tu tarea, investigar qué es un motor, qué es un freno y cuál es la anatomía de quién. La propia anatomía de una llanta o un neumático. ¿Sale? Entonces, esa es tu tarea, Jacqueline. Voy a pausar un momentito, sacarla, porque vámonos directamente ahora aquí. O pregunta, Jacqueline, a ver, ya te espantaste, metí mucha información de lleno el día de hoy inconscientemente. ¿Quieres que te dé la clase o te la grabo? Tú dime, yo no tengo problema. Te escucho.
Ok, Jacqueline, ¿qué opinas? Te escucho, porque creo que ya no estás. ¿Estás dormida? Uno, dos, tres por Jacqueline. Uno, dos, tres por Jacqueline. Hola, hola. Bueno, bueno, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Uno, dos, tres, cuatro, probando, probando, sonido, sonido, probando, uno, dos, tres, cuatro, cuatro. Gente, tres, doce, dos, cuatro, seis, doce, ¿me escuchas? Uno, uno, dos, tres, cuatro, ¿me escucha Jacqueline? ¿Me escuchas ahora? Bueno, bueno, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Yo no te escucho. Bueno, bueno, ¿me escuchas? A ver, abre tu micrófono.